lo ha marcado su vida profesional, eso de escribir sobre finanzas y sobre pues todo ese mundo, maestro Donadío? Sí, Fabián, nosotros empezamos con Daniel Samper Pisano la unidad investigativa en el año 72 y por muchos años la unidad investigativa estaba dedicada a hacer denuncias de tipo ambiental y ecológico, porque en esa época se dio el exterminio de la fauna silvestre colombiana, de animales vivos, que exportaba un cónsul honorario de Estados Unidos en Leticia, y la exportación y el contrabando de pieles de babilla y de cocodrilo y de caimán que diezmaron absolutamente esas poblaciones. Pero con el tiempo empezamos a publicar otro tipo de denuncias y de informes investigativos, y en el año 82, a mediados del año, cuando terminaba el gobierno de Julio César Turbay Ayala e iba a comenzar el gobierno de Belisario Betancur, se produjo una crisis financiera que nadie entendía. Se quiebra el Banco Nacional y luego se cierran 20 entidades financieras más. Todos los días aparecía en la prensa otra entidad financiera que se cerraba, y en la televisión las fotos de los clientes de esas entidades que hacían cola en las oficinas de entidades que ya estaban cerradas, y nadie sabía qué había sucedido. Fue una pandemia financiera y nadie sabía cuál era el virus que la estaba originando. Los mismos periodistas económicos del tiempo no tenían ni idea, solamente se conocía el contagio, pero no se conocía por qué estaba pasando eso en un periodo muy reducido de tiempo. Entonces, los tres de la investigativa, que en ese momento ya la unidad investigativa había incorporado a Gerardo Reyes, hablamos y dijimos, esto tenemos que investigarlo porque nadie entiende qué está pasando. Y Gerardo y Daniel dijeron que esos temas financieros no les interesaban, y a mí tampoco me interesaba, pero yo me ofrecí de voluntario a lanzarme al agua, y desde ese momento me convertí en una persona que investiga esas crisis financieras, y por eso cuando han sucedido otras recientemente, Interbolsa hace 9 años, hace unos 5 años, la crisis de la estafa con las libranzas en Elite y en Estrabal, pues me buscan no solamente las víctimas, los abogados, sino también los colegas periodísticos, porque todo el mundo quiere saber y todo el mundo supone que yo sé eso, pero yo no lo sé. Me pongo a leer y me pongo a investigar, y de ahí salen los libros, pero el origen de eso es la crisis financiera del año 1982, hace prácticamente 40 años, y en esa crisis financiera nosotros descubrimos autopréstamos y falsificaciones masivas en otro banco, el Banco del Estado, que hasta ese momento había pasado de agache y nadie sospechaba nada irregular en ese banco. Y cuando publicamos esa información, el gobierno tuvo que asumir el control, intervenir de ese banco, despedir a su presidente Jaime Mosquera Castro, y poco tiempo después tuvo que nacionalizarlo. Es, creo, el único caso en Colombia de un informe periodístico que ocasiona la quiebra de un banco, que la ocasiona no por pánico financiero infundado, sino porque era un banco donde se cometían toda clase de delitos. El vicepresidente ejecutivo de ese banco, Eduardo Zambrano Caicedo, que luego se escapó al Brasil, y allá la policía del Brasil lo catalogó como integrante del cartel de Medellín en el Brasil. Asombrosamente, hace unos años, en el escándalo de Odebrecht, volvió a aparecer reciclado como persona que a través de una firma de consultoría pagaba sobornos que venían camuflados en contratos de ingeniería que eran totalmente falsos e inexistentes.
Pero es desde ese momento que se origina esa especialización, digamos, que yo hice involuntariamente, y gracias también a que don Hernán Echavarría Olózaga, cuando él inició sus investigaciones sobre Jaime Miquelsen y el Grupo Gran Colombiano, me llamó un día a su oficina y me dijo que yo le ayudara a denunciar a Jaime Miquelsen en El Tiempo. Yo tenía 27 años y le dije a don Hernán, es un honor que usted me pida eso, pero yo no lo puedo hacer porque en El Tiempo Jaime Miquelsen es intocable, era el hombre más poderoso del país, dueño del Banco de Colombia, de Cine Colombia, de Diners, de 100 empresas más, y los santos lo protegían. Pero entonces escribí un libro y de ahí pues también han surgido todos estos libros de temas financieros, en los cuales yo he tratado siempre de traducir cosas complejas al lenguaje sencillo, porque estos temas pueden ser muy, muy enredados, pero la labor del periodista es explicarlos.